Hola chicos, bienvenidos a Vivir Creando y aquí estamos con Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, ¿y ustedes? Qué rico verlo nuevamente, chiquillos. Sí. Oye, Santiago, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados: ¿cuánto es el número de tu comunidad? Actualmente. O sea, contando toda tu comunidad, Spotify, YouTube, más o menos cuánto... Hoy en día, si tú sumáis todas las plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, deben ser como 750.000, por ahí, tal vez un poquito más. Harto. Hartas personas. Harto. Hartas personas. Y un poco este podcast trata acerca de las técnicas, tácticas y prácticas que ocupaste para cultivar esa comunidad y un poco qué cosas estás haciendo. Entonces, ¿cómo fuiste creando una comunidad que 700.000 personas creo que es demasiado? Entonces, ¿cómo fuiste? ¿Qué pasos ocupaste para ir cultivando esa comunidad de a poco? La historia fue larga y tiene mucho de esto que nadie te cuenta, que es muchos años de total oscuridad. Yo tenía un podcast con un amigo que ustedes produjeron en su minuto, que tenía la característica de que era solamente audio. Y esto partió hace 8 años atrás. El otro día estábamos celebrando el aniversario. Y hace 8 años atrás, nadie escuchaba redes sociales, nadie veía podcast, nadie nada. Entonces, lo que pasaba un poco era, hagamos, por el amor al arte, un podcast en español sobre libros de no ficción. Tú comprenderás que el nicho de eso es muy pequeño, era un rubro no muy popular. Y lo que generó un poco como la ruptura fue de hecho la llegada a ustedes. Y aquí qué rico tener esta como crossover, sí. para poder como contarles lo que hace JP Cuadrado que los hace tan especiales. Lo que a nosotros nos pasaba era que si bien habíamos creado una comunidad pequeña que era fiel, que nos seguían y todo, era muy pequeña. Y el problema estaba en que el formato, entiéndase, un audio de 1 hora donde se hablaba de literatura, era muy árido, era muy poquitito atractivo y no estaba ajustado a las tendencias que estaban saliendo. Después de pelear mucho con Pedro, porque Pedro quería que hiciéramos video y yo no quería salir en una cámara porque me daba vergüenza salir en una cámara. Aquí estoy frente a una cámara, después de muchos videos después. Lo que pasaba fue que dijimos, intentemos hacer video. Y aunque esta parte probablemente ustedes no la saben, nosotros piloteamos un par de podcasts en video. Y aunque tú no lo creas, salió pésimo. Pésimo. Era una cuestión grabada con el teléfono, nuestro amigo no los editó muy bien. Yo los miré y quedé totalmente disconforme. Y le dije, no podemos publicar esta cuestión. No me gusta, no estoy cómodo, no lo voy a hacer. Me dijo, ya, saquemos el audio nomás. Y seguimos nuestra lógica. Hasta que llegó un punto donde en un Tommy Beans. En un Tommy Beans. Yo no estuve. Tú no estuviste. Pero fue en el Tommy Beans, Escuela militar. En la escuela militar. Yo trabajaba por ahí cerca, nos juntamos con JP aquí presente. Y dijimos, démonos una oportunidad al formato video. Y el formato video fue el punto de inflexión. Y eso llevó a una cosa que yo no tenía tan en mente, pero que al principio igual quería impulsar, que era la diferencia entre la cuenta de un podcast y la cuenta de un individuo. Yo tenía en paralelo la idea o el sueño de crear contenido como individuo. Y estaba haciendo algunos posts de tipo carruseles, imágenes y cosas por el estilo. Sin tanto éxito, iba subiendo muy de a poquitito, de haber tenido 4.000 seguidores en esa época, 5.000, recién partiendo. Y el video fue la diferencia. El video, el formato pequeño, el pequeño nugget de felicidad, ese fue el que pegó el punto de inflexión. El reel que tienes con mayor views. ¿Y de qué trata? No estoy seguro, pero debe ser el de Pomodoro. ¿Cuánto tiene? Como 15 millones. Pomodoro que tiene 15 y también Los Simpsons creo que también va por ahí, wow. Sí, como 15, 17 millones tienen. ¿Y de qué trata Pomodoro? ¿De qué tratan Los Simpsons? ¿De qué tratan esos reels? Esos dos reels son curiosos porque uno es una técnica de estudio y el otro es la historia de un creador muy famoso, que es el creador de Los Simpsons, y sobre todo lo que es buscar tu pasión. Entonces, en esos dos videos y con un video reciente que se me viralizó, que yo creo que va a llegar ahora a 1 millón, fue hace como una semana atrás, una cosa así. Es curioso, pero hay ciertos tipos de contenidos que se viralizan, que son educativos y que tienen que ver con entregarle un valor compartible a la gente. Es decir, algo que tú quieras decir, yo lo mando. Y claro, el algoritmo claramente favorece mucho el enviar cosas, el guardarlas. No solamente el ponerle like o quedarte mirándolo, sino también el enviar. Y me he dado cuenta que eso ha sido algo que en el último tiempo, entiéndase, los últimos 2 meses, ha marcado una diferencia. Como qué cosas está enviando la gente.
mucha gente con la que ha llegado con nosotros a pedirme un presupuesto o a una reunión, ha sido gente que fue impactada de alguna u otra forma por Elemental Podcast. Mucha gente con la que yo trabajé cuando estábamos partiendo me decía, oye, estoy viendo Elemental Podcast y ya llegué al momento donde entraron ustedes. ¿Cachai? Como ese fenómeno de YouTube donde uno encuentra un creador nuevo y dice, oye, me encantó, y parte desde el principio. Y si tú lo piensas, yo creo que el impacto que generó ese contenido fue muy alto, pero lo que quiero que discutamos un poco es este fenómeno que dijiste tú, que qué pasa entre la cuenta del individuo, que quizás la gente empatiza un poco más con un rostro, con este avatar de profesor o este avatar de persona que ya consiguió algo que yo quiero conseguir, entonces lo voy a escuchar, a una cuenta de un podcast en sí, quizás algo un poco más frío. Porque ahí yo te tengo una pregunta interesante de cómo definís éxito. Porque si por un lado tú estás definiendo éxito como impacto social, puede ser que efectivamente empujar un proyecto como un podcast tenga mucho más éxito. El problema está en que muchas veces uno se deja llevar por el vil dinero y uno piensa la única forma de medir el éxito de este proyecto es a través de el dinero o la publicidad o los auspicios que eres capaz de poner. Entonces, ahí hay una distinción bien importante porque tú dijiste una cosa que me pareció súper interesante hace unos minutos atrás. Yo he traído o me han llamado muchas veces personas que han sido impactadas por tu podcast. Eso es mucho valor. Sí, la verdad es que uno pierde un poco la magnitud de ciertas cosas. Tú me estás diciendo, oye, esa persona se vio impactada, escuchó no sé cuántos episodios. Son 400. Que haya llegado a la parte donde estaban ustedes que vio 150. Sí, es verdad. Entonces, ahí tienes mucho valor que lamentablemente se invisibiliza porque uno se queda con las métricas de lo físico, de lo tangible. Yo estoy leyendo ahora a propósito de un libro que se llama Slow Productivity, un libro de Cal Newport bien interesante que parte con la historia de un periodista muy famoso que se llama John McPhee. John McPhee, un periodista de Estados Unidos de los años 60, 70, ganador de varios premios Pulitzer, espectacular el tipo. Pero si tú lo miras desde lo micro, es decir, tú miras cómo era su actividad en un año, era un tipo que sacaba un artículo al año, 2 artículos al año para el New York Times. Entonces, tú dices, oye, si lo miro desde cerca, si lo tuvieras sentado aquí, tú podrías decir, este gallo no es tan exitoso, no le compran los artículos. Pero tú lo miráis con perspectiva, con años de distancia, y decís, ese gallo es muy prolijo. Uno olvida que, por ejemplo, este mismo podcast que estamos grabando puede que le sirva a alguien en 50 años más. Sí. Y eso es valor. El problema es que las marcas se enfocan en vender en el corto plazo. De hecho, nosotros tuvimos que encontrar una vuelta a Conexión Creativa y por parte de eso es que JP2 crece, o sea, JP2 nace. Tú, Santiago, también tenías la libertad de ser un profesor exitoso en una universidad. Quizá como para seguir dialogando de esto, ¿cachai? Acerca de cuáles fueron esas técnicas que tú encontraste para poder crecer y las cosas que no te funcionaron. ¿Puedes ir más en detalle a eso? Como, ok, esto fue lo que nos funcionó harto, quizás esto no funcionó tanto, para que la audiencia pueda como ir entendiendo si es que quiere desarrollar un proyecto pronto. Ahora, antes, eso sí, de llegar a las técnicas del crecimiento, creo que hay que ponerle un poquito doble clic a lo que dijiste, de que la comodidad de tener una espalda financiera que te permita ser creador de contenido de verdad es muy importante porque lamentablemente en el mundo donde nos movemos, que es el mundo de los influencers, hay mucha gente que quiere hacer fama para ganar dinero. Entonces está llevada por el like rápido, el share rápido y muchas veces dan publicidades o consejos que son más interesados en ganar plata que realmente lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque lamentablemente están ahogados con que necesitan plata para vivir. Entonces, habiendo dicho lo anterior, obviamente hay técnicas para crecer. Por lo que nosotros 3 vivimos juntos fue que habían ciertas estructuras de la información que tienen impacto. Desde cosas básicas como tú tienes que presentar tu contenido con un hook o un gancho inicial, pero también tiene que haber un valor en los próximos 7 u 8 segundos porque si no la gente no lo comparte. Y lo que recientemente ha sido un desafío para mí ha sido cómo poder presentar contenido con un storytelling que sea atractivo y que hoy en día esté agarrando el algoritmo. Porque últimamente me ha pasado que está cambiando y no sé muy bien hacia dónde va,
Afortunadamente, como les contaba hace un ratito, tengo un viral de 1 millón de views hace una semana, pero ha sido extraordinario. En las últimas 2 meses, por ahí, he tenido muy pocos views en general. Como que no lo he logrado. Y ha sido un poco, yo creo, porque he estado débil en storytelling. Entonces, tal vez ahí un poco una cosa que nos podemos detener es cómo contar una historia lo suficientemente entretenida en 2 minutos para que la gente se quede metida, sin caer en sensacionalismo, cosas tontas, digamos. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un punto y una técnica que te puedes sentar a diseccionar y que va a ir variando siempre, pero es cómo contar historias, cómo hacer storytelling, cómo ser atractivo al momento de narrar. Hablemos un poquito de eso, porque no sé qué les pasa. A mí me pasa de repente que casi que de puro picado cuando estoy como en el loop que le llamamos, y como que encontré el barato, a mí de picado digo, no voy a seguir, aunque me haya hecho quedarme. ¿Qué opinan ustedes? Como cuál es este nuevo hook o cómo se debe contar la historia, porque finalmente yo creo que para todos lo que decís tú es súper interesante, como el ir adaptándose a que quizás este gancho como que usábamos cuando trabajábamos juntos, como sabías que, o quizá ya no funciona tanto. Sí, de hecho yo he visto harto el anti-hook, que se llama, que es como, por ejemplo, hay un tipo que lo ocupa harto, que hay un asiento vacío, entra en frame él, se sienta, acomoda el micrófono y ahí recién empieza a hablar. Y yo diría eso en la época anterior, quizá que premiaba ese tipo de contenido, de ese tipo de frases principales, hubiese pasado, pero ahora ese tipo de video ha leído muy bien ese formato y todos sus videos empiezan así. Y a nosotros, por ejemplo, en Somos Rentables, que un cliente que tenemos, saluda a los chiquillos, parte del aprendizaje de tener un cliente que requiere views y requiere leads, brand awareness y también leads, ha sido explicarle la paciencia del contenido. Y hemos superado harto sus expectativas. Los chiquillos decían como, sí, quizás llegamos a 10K. Bueno, llegamos a 10K en 1 mes y medio. Sí, finalmente Matías, que es uno de los dueños de la empresa, nos dice, yo a todos los clientes que llego les pregunto dónde me conocieron. Pero sigamos un poquito con el tema del hook o del anti-hook o de esto que estaba hablando del storytelling. Cuéntanos un poquito de este reel que se te hizo viral hace poco. Y lo sabemos, eres Santiago. Hiciste la ingeniería inversa de qué fue lo que pasó y estoy seguro que está más que analizado. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó. Curiosamente sí lo hice. Obvio que lo hice. Y lo estaba mirando y ¿sabes qué? Creo que en particular lo que llamó la atención en particular era que tenía un hook igual que todos, pero tenía entre 5 a 6 segundos de una segunda y tercera frase después del hook, que era para como inflar la importancia de la enseñanza. ¿Qué quiero decir? El hook, el reel como un todo, trataba sobre contar una técnica que yo llamo el 1-3-1, que es una técnica para enfrentarte a un jefe y ofrecerle soluciones ante un problema. El tema es que el reel partía como, no hagas tal cosa. Hook clásico típico de llamar la atención. Pero venían unos 5 a 6 segundos después que eran, sí, es muy importante que no hagas esto. Esto que te voy a decir es clave. Que no se te vaya a olvidar esto que te voy a decir. Entonces venían 5 o 6 segundos que hacían un poquitito de retención. Y después ya venía valor. Derechamente venía valor, que era una enseñanza como teórica asociada a un como aprendizaje concreto o ejemplo de verdad que había hecho en la oficina. Entonces la persona que lo veía sentía, ya me agarraron con el hook, me están inflando el aprendizaje o la importancia de lo que voy a escuchar. Después venía efectivamente algo de valor, porque si es que se te desinfla ahí, hacen swipe. Claro. Y el algoritmo no... Entonces, venía el valor, que era una técnica genuinamente buena, y después venía una aplicación práctica. Entonces tú lo mirás y decías, está muy bien estructurado, porque tiene todos los elementos que lo hacen viralizable. Tiene algo que capta la atención, tiene algo que la retiene, tiene algo que es compartible, tenía muchos shares, mucho share. Claro, porque es una herramienta útil para una solución del día a día de mucha gente. Entonces la gente lo miraba y decía como, oye, deberías hacer esto en tu oficina mañana. Claro. Entonces, lo que me di cuenta y que estoy intentando replicar, pero no lo he logrado tan bien, es cómo hago esa combina de inflar el hook, pero al mismo tiempo hacer un delivery de valor. Entregar valor, si no, la cuestión se va a desinflar igual. Yo creo que hay hooks visuales también, que igual es importante, o sea... En este, por cierto, no había ningún tipo de hook visual. Era yo hablando a la cámara directo. ¿Cuál era el fondo? El típico de mi biblioteca. Con luz azul ahora, ojo.
Ahora tiene más colores. Tiene un poquito más de color. Sí, se ve bonito. Te iba a hacer el comentario el otro día de que me estaban empezando a salir tus reels nuevos y encuentro que se ven súper bonitos, weón. Yo creo que a pesar de que la gente piensa que no es importante, es importante. O sea, hay un creador de contenido estadounidense que tiene un fondo negro y genera este fondo muy negro, Rickroll. Y arriba sí. pone el fondo, arriba pone también el plano general. Entonces se ve bien interesante. ¿Conocemos algún creador chileno que lo copió textual? Sí. ¿Tú estuviste en su set? Sí, el otro día fue. Hace poco. Sí, Sí. ahí saludo a Nico. Pero claro, o sea, la gente lo olvida, pero ya eso te hace detenerte ni siquiera por el hook. Tú decís, a ver, ¿qué? Sí. Y hay harto subtítulo grande, que también es como un formato probado de que los subtítulos grandes un poco ayudan a retener el ojo de la ¿Qué de la subtítulos persona. están usando ustedes ahora? Yo ocupaba una técnica que es, antes los ponía más acá y ahora los pongo cada vez más cerca de la boca. ¿Ya? Porque me he dado cuenta que tú tiendes a ver la boca de la persona o la cara en sí. Entonces, si subís los subtítulos, puede que la gente sí haya mayor retención. Yo he visto varios creadores de contenido que han subido, esa es la nueva como trend, subir los subtítulos más cerca a la boca. Ahora, no recuerdo exactamente, pero hay un porcentaje grande de personas que ve el contenido en silencio. Sí. También. Entonces, Yo siendo uno de ellos. cuando uno va en el metro, cuando uno va en la micro, cuando uno va caminando, o uno está derechamente... Me he dado cuenta últimamente que hay gente que no le importa y ve reels fuertes, aunque haya más gente. Ahora, yo te diría que toda persona que ve Instagram o TikTok durante el día laboral lo debe ver probablemente silenciado. Silenciado. Sí. Y ahí pregunta, ¿qué opinan de los subtítulos que se están haciendo como por automático por la plataforma Instagram? Los de Instagram, hasta el momento, los que yo he visto no son lo suficientemente grandes. Sí, y a mí no no me son lo gustan. suficientemente fieles a la speech. Y fallan mucho. A nosotros, como finalmente, lo que me he dado cuenta es que los creadores que privilegian quizás como el workflow rápido, hay muchos que ni siquiera corrigen lo que de repente uno lee el subtítulo y no dice exactamente lo mismo que dijo la... Claro. La persona. Y si uno lo piensa un poco, quizás no importa tanto que no diga lo mismo si es que el contenido es autogestionado. Nosotros no podemos, porque no podemos enviarle a un cliente un reel que está mal escrito. La mayoría de las aburrido, correcciones pero las corregimos. son de una empresa que se llama KPF y tenemos que poner realmente cómo se llama la empresa chilena de mi cliente. Como si le envía el reel malo, yo sería la primera persona en ocupar los subtítulos si es que fuesen correctos, porque me agiliza mucho el workflow. Gran parte del workflow de editar un reel es verificar que el contenido y el speech esté correcto. Pero, y pongámosle un poquito doble clic. Y los subtítulos hoy, totalmente blancos, con palabras destacan colores, que Yo entran creo y que los salen. colores sí ayudan harto. ¿Sí? En especial en palabras claves. ¿Y título? El título también. De hecho, ¿Se está volviendo a usar? Sí, yo... A mí me gustaba mucho cuando ocupábamos los títulos, Ocupábamos cuando títulos. trabajábamos contigo. Eso es como otro porque podéis poner POV en la vida de un emprendedor. Y después el reel trata de lo mismo, pero al tiro el POV en la vida de un emprendedor ayuda harto. Te voy a buscar, que ahora no me acuerdo el nombre, una chica que estoy siguiendo en YouTube que tiene unos tutoriales de cómo hacer thumbnails espectaculares. Realmente espectaculares. Ese es un tema, Es un arte. es un arte. Y el otro día discutíamos, no sé si discutíamos, pero lo hablamos con un cliente y después lo analizamos con JP. ¿Qué opináis de las portadas de Reels? Chuta, Encontré que tienen, yo personalmente siento que no tienen impacto para la herramienta que es el Reel. Finalmente el otro día conversé con el cliente y el cliente me argumentaba y me decía, y me encuentro que tiene sentido. Cuando una persona entre, o sea, lo capto por mi Reel y entre en mi perfil, finalmente estas portadas le van a decir qué contenido existe en cada una de las cosas, porque finalmente si uno no lo pone o pone un frame, no se entiende mucho qué es cada cosa. lo que yo creo es que si lo pudieras hacer, bienvenido, pero como tú decís, no tiene impacto. La gran mayoría de la gente, ahí la otra vez vi la estadística, que la gran mayoría de los reels se ven a través del swipe. Como no sé cómo se llama el Instagram, pero finalmente el For You, el Reels. Sí, se ve haciendo scrolling, no se ve metido en un perfil. Por lo tanto, sí lo entiendo desde el punto de vista de un cliente, porque un cliente, por ejemplo, que es una marca, una empresa, quiere que cuando alguien esté analizándolos para efectos de hacer una venta, se va a meter al perfil, no lo va a seguir viendo así.
Pero para efectos de conseguir viralización de Reels, no tiene ni un impacto. Ni un impacto. Cero. ¿Y qué opinan ustedes de los copy, finalmente de lo que uno escribe? ¿Se detienen ustedes a leerlo? Sí. Sí funciona si es que es ManyChats y te piden hacer una palabra específica. Sí tienes que diseñar bien el copy. Pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Las keywords van en el copy o van en el cuerpo del Reel? Van en la descripción del reel. Ya. Ahora bien, si es que vaya a poner dentro y en TikTok y en... Porque en TikTok sí importan, ahí sí importan mucho más las keywords. De hecho, también TikTok tiene una plataforma en TikTok los comentarios son súper importantes. Y en los comentarios se generan estas como comentario azul. ¿Has cachado en TikTok? No ocupo mucho TikTok yo personalmente. En TikTok hay algo que se llama el comentario azul. Que si muchas personas empiezan a comentar algo dentro de los comentarios, hay una persona que se gana el comentario azul. Por ejemplo, si es que tú hablas y un reel, haces un reel de ramen en Japón y todos los comentarios empiezan, oye, ramen, se genera un comentario azul que al tiro dice ramen en Japón. Y lo junto todo. La gente lo puede apretar y cuando lo aprieta le salen muchos TikToks de ramen en Japón. O por ejemplo, si contáis la historia, y ahora lo van a entender mejor, si cuentas la historia de Sam Altman, el CEO de OpenAI, y habláis un reel de Sam Altman, y en los comentarios se genera el comentario azul de ¿quién es Sam Altman? ¿Cachai? Por comentarios te categorizan. Sí. Mira. Entonces TikTok tiene un muy avanzado algoritmo de que puede detectar de qué trata tu reel y te puede generar que básicamente es para que la gente se quede en el loop de TikTok. Pero por eso TikTok también es tan buena y hace poco, bueno, la banearon en Estados Unidos, la Les voy a desbaneó. preguntar, ¿qué opinan del casi baneo de TikTok? Mira, tuvimos nosotros antes de generar estos podcasts, tuvimos unos, les voy a llamar ensayos de podcast donde solamente hablábamos nosotros dos acerca de temas y conversamos mucho del baneo de TikTok. Incluso conversamos de una noticia que pasó un poco desapercibida. En Australia habían baneado las redes sociales para menores de 16 años. Ya. Eso es real. Sí, eso es real. No sé cómo habrá avanzado. Se discutía mucho de cómo se iba a hacer, que quién iba a dar los datos para qué, bueno, no importa. Y no sé, encuentro un poco extraño lo que ocurrió ahí. Finalmente asume Trump con su discurso, tomando mucha acción, con unas noticias muy controversiales de que está deportando a la gente sin importarle nada y que finalmente esta red social que se supone que era inconstitucional, que violaba los derechos de privacidad y muchas cosas, 3 días baneada y que el presidente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Le dio otra instancia en la corte? Les dio otra instancia y les dejó la oportunidad que los compraran los gringos. Pero finalmente se supone que tampoco los podían comprar porque al ser una empresa que tenía no sé qué porcentaje de capital chino, no podían. No sé, yo lo encuentro muy raro. Finalmente, de que se haya tomado una decisión de que la corte dijera que esto no se podía ni comprar y que era completamente inconstitucional, a decir que ahora vamos a darle una opción más. Porque ahí lo que es interesante es abstraer un poco la conversación. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo un poder que antes no existía, que antes estaba en manos de los medios de comunicación, claro, que ahora es el poder de la comunicación a través de redes sociales, y que está fuera del control de las grandes potencias. Sí. Porque antiguamente tú estabas diciendo que los medios de comunicación eran independientes de los estados. Efectivamente lo eran, pero históricamente no siempre fue así. Si tú lo pensáis, hace 300 años atrás, tú miráis para atrás, decís, el rey, el monarca, sí tenía el control de la comunicación. Y una de las gran gracias de la libertad de expresión propia de la Revolución Francesa en adelante es que se separan los poderes. Sí. Entonces se separan los poderes y nace el periódico, el newsletter, el newspaper que tú conoces. Entonces estás viendo como un poder nace que se sale del poder. Y ahora está empezando a haber un backlash a nivel internacional donde sistemas cada vez más autocráticos están empezando a ser reelectos en Estados Unidos o no sé cómo podemos decir electos de nuevo en China, pero, claro, pero bueno, ¿se entiende? Y están llegando estos poderes que están diciendo, esto está fuera de mi control y lo quiero tener. Porque ser el monarca y tener el control del discurso es muy importante. Ahora, ¿qué tan fuera del control de China está TikTok en Estados Unidos? Finalmente yo siento que es eso un poco lo que... Es que el problema es distinto. El problema es, a los ojos de Trump, Xi Jinping, que es el monarca de China,
tiene el control indirecto, porque tiene al Estado metido en la propiedad de esta cuestión, de un megáfono gigantesco en Estados Unidos. Por lo De tanto, un algoritmo. lo Claro, deja muy vulnerable, y es eso lo que está pasando de detrás. Lo que tú estás viendo es una pelea de poder de gente con mucho poder. Y eso es súper interesante, porque más allá del baleo, lo que tú estás viendo es una situación política, de poder, de discusión, que va mucho más allá de lo que estamos hablando. No estamos hablando de banear TikTok, estamos hablando de cómo una potencia que era la potencia dominante en el mundo, que se llamaba Estados Unidos, que fue la dominante a propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial, está siendo puesta en tela de juicio por una potencia incumbente que se llama China y que está entrando a lo que antes era una nación totalmente agrícola. Hoy es 60 años después de la revolución, está siendo una potencia industrial igualmente poderosa que la otra. Claro, y dado ese mismo contexto y el contexto que trae haciendo Trump y de su nuevo Make America Great Again, ¿por qué le da una segunda instancia? ¿Cuál es la lectura que le das tú a la segunda instancia que le da? Yo creo ahí que hay mucho poder que no estamos viendo. Hay mucho poder que no estamos viendo. Hay también mucho descontento social, porque todos los creadores de contenido, que nuevamente tienen un poder muy importante en Estados Unidos, se le tiraron encima. Sí, la industria de creación de contenido mueve muchísima plata hoy. ¿Tú te diste cuenta en un detalle muy interesante en la última elección de Trump? ¿Tú te fijaste que Trump como que reclutó influencers para la campaña? Fue a varios podcasts, sí. Fue a podcast de Joe Rogan y un montón de cosas que tú decís como, eso no se había visto en las elecciones anteriores. Kamala había ido a 3 podcasts, iba a ir a Joe Rogan, pero le negoció que en realidad Joe, muévete a donde estoy yo, y Joe nunca había hecho un podcast fuera de su set, y Joe le dijo, no, buena, ven acá, Trump va a venir este día, y el weón, a pesar de que está haciendo toda esta elección, y le habían disparado hace poco, el weón iba a ir igual. Entonces, Kamala ahí yo creo que fue una mala estrategia de ella de no ir a haber ido a Joe Rogan. Claro, o sea, el podcast de Joe Rogan con Trump en 24 horas alcanzó 25 millones de views. Kamala fue al segundo podcast más grande de Estados Unidos, que se llama Call Her Daddy, y tiene 3 millones de views en las primeras 24 horas. Entonces ahí tú te das cuenta de oye, y Trump fue como a no sé cuántos, 20 podcasts. Sí, eran como 100 horas de podcast de Trump. Tenía 100 millones de views en esos 25 podcasts. Kamala solo va a 3 y tiene solo 3 millones de views. Entonces al final tú te decís, oye, es súper interesante cómo el poder del discurso público en formato de video y en reels que se hicieron, Trump sabía un poco eso. Y no solo Trump, sino el hijo de Trump, Sí, Barron Trump. él era el encargado de Sí. decirle al papá a qué podcast tenía que ir. Claro, igual le dijo, oye, no solo anda a Joe Rogan, anda a The Nerf Podcast, creo que es un podcast de unos adolescentes off-brand de Donald Trump, de un presidente, pero Donald igual va. Fue un podcast de un comediante y hablaron harto de salud mental, hablaron de otras cosas, pero creo que la gente empatiza harto con eso, bueno, y dice, oye, ya, yo creo que él sea mi presidente. Y a pesar de que quizá moviste la vara, 25 millones de personas o 20 millones de personas votaron más por ti, oye, 20 millones de personas hicieron que ganara la elección. Y mira, y déjame ponerle un saborcito interesante a este análisis. Esto no es homogéneo a nivel mundial. Hay países donde pesa más el poder de la red social que en otros. Y déjame darte un ejemplo muy concreto. ¿Podrías buscarte en tu teléfono cuántos seguidores tiene el New York Times en Instagram y cuántos tiene la radio Bio Bio? La radio Bio. Voy. Vemos el tiro en Instagram, ¿no? En Instagram. El New York Times, como todo, mientras los caballeros aquí buscan, el New York Times es probablemente el medio de comunicación más famoso del planeta. Es lo mejor que existe a nivel como periodístico. 18.7 millones de seguidores. ¿Ok? ¿Y cuánto tiene la radio Bio Bio? Cuenta con 2 millones de 2 seguidores. millones de seguidores. Entonces, pregunta para ti. ¿Cuánta gente tiene Estados Unidos? ¿Como 350 millones? ¿350? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene el New York Times? 18 millones. 18, ya. ¿Y cuántas personas tiene Chile? 5%, algo así. ¿Y cuántas personas tiene Chile? 18. 18 millones. ¿Y cuánto tiene la radio Bio Bio? Claro, es como un 5%. Sí. Más, pues. ¿Te das cuenta? Es casi un 20%, casi un 10%.
si tú lo pensás. Un poquito más, 5. Sí. En cambio, el Casi New un York 10%, Times, yo digo que 5, idiotas, ¿no? casi un 10%, Casi un 10%. ¿no es cierto? Entonces, fíjate el detalle de lo que te estoy diciendo. En Chile, un 10% de la población sigue un medio local minúsculo. En el planeta, el medio más seguido de todo el mundo tiene 18 millones. ¿Eso qué te quiere decir? Que la población chilena tiene muchas redes sociales en comparación con otros países del mundo. Vi unos análisis súper entretenidos que decían que a propósito del estallido social en Chile, la importancia de las redes sociales era más grande que en otros países. Sí. ¿Por qué? Por la desproporción de cantidad de redes sociales que hay en Chile. La gente no se da cuenta, pero todos en este país siguen redes sociales en comparación con otros países. Entonces, es muy entretenido el análisis porque eso quiere decir que probablemente en Latinoamérica, en Chile sobre todo, el trabajo de los creadores de contenido pesa aún más que en otros lados del mundo. Y al revés, hay países donde pesa bien poco, como por ejemplo donde el discurso está bien manipulado, como en China, donde sí, hay influencers en TikTok, existen, pero no pesan tanto como No, y el pesan tipo de acá. contenido es bien diferente. ¿Tú sabes cómo es el contenido de China? Hay harto live. ¿Cómo en China. hacen los live de ventas Sí. de ropa? Eso es lo que más Hay he harto visto. live de venta de ropa, hay harto live de pedir, hacer ciertas cosas, ciertas prácticas en live y pedir donaciones. Como de NPCs también he visto Harto que está de NPC, moda. que me parece una locura y muy distópico, muy Black Mirroresco esa petición de plata de NPCs. ¿Cachai el concepto de NPC, cierto? Santiago? los videojuegos, un NPC, Sí, un non-player Están así, characters. Básicamente están así. Y te mandan una En vivo, rosa. Y te Gracias, mandan rosa. una donación con lo que tenés que con Sí. tu frase de NPC. Entonces tení... Ese es el tipo de contenido que he visto. Ahora, me ha salido como contenido de gente trabajando. Existe este mito que dice que el TikTok chino es bien diferente al TikTok de este lado del mundo. No lo sé, mentiría. Ahora, una cosa que por ejemplo me pasó ahora recientemente con lo raro de los TikToks o redes sociales de otros lados del mundo, es que estuve de vacaciones en la India hace 2 semanas atrás y me tocó ver una situación que yo encontré lo más Black Mirror que he visto en mi vida. Imagínate ir andando en una carretera, detenerse en una especie como de gasolinera, de bomba de benzina para ir al baño, no sé qué. Y justo al lado del estacionamiento donde estaba, había una escuela rural. Ya, ok. Coincidía que al día siguiente era el día de la independencia. ¿Ya? Es decir, el día donde iban a haber los bailes típicos, la bandera, etc. Entonces, el guía que estaba con nosotros y que se había bajado al baño con nosotros mientras estábamos ahí, me dice, oye, mira, aprovechen de venir a ver porque están bailando los bailes típicos para que los puedan ver. Ya, cruzamos la calle, miramos y habían como una escuela súper pobre, con unas barandas bien bajas, como a este nivel de piso, por lo tanto te permitía mirar para adentro. Yo empecé a mirar y veo una cuestión totalmente distópica. Un grupo de 15, 20 niños vestidos como con trajes típicos bailando y al frente de ellos una mesa con 6 claramente extranjeros o gringos sentados, quietos, con un teléfono así, grabando esto. Y yo, mira, esta cuestión, esto es la mitad de la carretera. O sea, esto es lo más distópico que he visto en mi vida. La creación de contenido, pero de esta forma, me dio una cuestión así como que nos miramos con mi hermana así como que estamos viendo. Esto está muy mal. Y ahí me baja un poco la duda de cuándo la gente no sabe qué subir y qué no subir. ¿Cuántas veces ustedes han visto contenido que tú decís, ¿por qué hay un ser humano, en vez de ayudando a una persona tirada en el piso muriéndose, grabándola? ¿Dónde está el límite? Y eso también es un tema que no hemos hablado hoy día, de cuál es el contenido de lo que estás haciendo. Sí, o sea, no hay una ética o moral formada respecto a esta nueva tecnología, que es la capturar. O sea, yo recuerdo que en cine, yo estudié cine, y un poco se hablaba en términos de la fotografía. Hay fotógrafos de guerra, por ejemplo. Entonces, si están matando a alguien, tu labor es tomar la foto y no puedes intervenir. Entonces, yo creo que hay mucho creador de contenido que no tiene este background periodístico o no ha leído a estos filósofos que hablan de ética, que hablan de moral
Y básicamente ocurre lo que tú me estás diciendo ahora, ¿cachai? ¿Qué pasa cuando habitas este cargo de creador de contenido? Habitas este trabajo de creación de contenido y finalmente se te termina por borrar la línea entre la persona que eres, entre tu intimidad y lo que muestras. Y finalmente tu valor como persona empieza a ser este interés que le das a los demás. No, y además cuando, por ejemplo, no te empiezas a dar cuenta que la gente arma una relación contigo y tú no armas una relación con ella. Claro. Porque está el típico concepto que hemos hablado varias veces nosotros de las relaciones parasociales. De, Santiago, yo te he visto en el reel y supe que estuviste con los chiquillos grabando. Qué bueno, que te fue bien. Pero el contexto de esa conversación es que estoy hablando con alguien en el metro que nunca he visto en mi vida y me está diciendo algo sobre mi existencia. Entonces, esa persona tiene la genuina creencia de que armó una relación conmigo, que me conoce, que sabe quiénes son mis amigos, que me puede conversar como si nos hubiéramos visto toda la vida. Pero a la vez olvidan que uno no tiene esa simetría. Entonces, es muy curioso porque te empieza a pasar de que los creadores de contenido se nos acerca mucha gente que genuinamente te conoce o cree conocerte y te trata como un amigo. Y es como, nunca te he visto en mi vida. Claro. Y te conoce desde lo que tú quieras mostrar. También. Porque no te conoce como la persona íntegra que es Santiago, con cosas buenas y cosas malas. Pero finalmente te conoce solamente desde un prisma. Y que eso finalmente también es... Y también es complejo porque ese prisma, por lo general, en redes sociales está pulido hacia un lado, no hacia ambos lados. ¿Qué quiero decir con eso? Si le pusiéramos un filtro, sería un filtro más blanco que uno negro. Vas a mostrar más cosas buenas que cosas malas. La mayoría de las personas son así. Y de hecho, creo que tiene varias consecuencias bien negativas en general, porque el punto de comparación que tú tienes como individuo es con las personas que tú ves. Pero gracias a que ahora accedes a ver a todo el mundo, empiezas a ver a un montón de gente que tiene una vida irreal. Y te empieza a generar un punto de comparación emocional muy negativo, donde las personas dicen, pero ¿por qué yo no tengo la fama, el éxito, los autos, los viajes que tiene esta persona? ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente estás empezando a consumir un contenido que te muestra una realidad que está pasada por un filtro. Y digámoslo nosotros, o sea, nosotros mismos lo sabemos. ¿Cuántas veces uno intencionalmente busca una situación extraordinaria y le intenta hacer pasar por ordinaria? Entonces, ¿dónde está esa línea, digamos? Hay un libro muy bueno, que se lo recomiendo para que toda la gente que lo está viendo aquí lo vaya a buscar, que se llama Flawless, que significa sin faltas o sin fallas, y que habla un poco de la cultura de belleza en Corea. Hay un capítulo de Elemental Podcast al respecto. Vayan a verlo, muy interesante. Y en este capítulo, en este libro, hablan un poco de esta cultura obsesionada con lo físico. Obsesionada con donde al 80% de las mujeres, cuando cumplen 18 años, su regalo de 18 años es una operación de párpado, nariz y mentón. Eso es lo estándar. Entonces tú decís, el 80% de estas personas está operada de rostro. ¿Y por qué? Porque hay lo que se llama un rostro Instagram, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un rostro que te han puesto en las redes sociales que es considerado atractivo y que empieza a masificarse. Y ahora se vuelve más entretenido porque ese libro sale, probablemente tiene un par de años ya, pero no viene en el contexto que estamos nosotros ahora, donde tú haces esos rostros con inteligencia artificial y son indistinguibles de la realidad. Sí, una locura. Y tú los puedes empezar a masificar. O sea, les debe estar pasando lo mismo que a mí, que uno empieza a fijarse que ahora hay varios reels que se viralizan que son hechos con AI y que son falsos. Sí, entonces, lo que encontré muy interesante el otro día es que un creador de contenido por LinkedIn subía un video y decía, miren lo que les voy a mostrar. Enter. Y salió un actor. Bueno, yo soy generado por AI. Y cambia la escena. Una mujer. Y estoy leyendo un guión perfecto sin ninguna equivocación. Cambia la escena. Otra persona. Y gracias a esto usted nunca más va a tener que contratar un ser humano para hacer un copy. Cambia la escena. Porque la persona que yo soy no existe, sino que soy un AI y lo estoy haciendo perfecto. Entonces, tú me miras y decís, wow. Ahora, y yo miraba el video y decía, es indistinguible de la realidad. Y hay otro creador que va de la misma mano, que se llama Johnny Harris, que no sé si lo conocen. Sí. Que es muy famoso en Estados Unidos porque venía de un medio de YouTube que se conoce como Vox, no confundir con Vox, el partido político en España, otra cosa. Sí. Que con la Cleo Abraham, que también es muy famosilla, ellos dos salieron de este medio y tiene un video que encontré increíble. Parte un video
mirando la cámara de una persona y dice, bueno, la AI tiene el siguiente problema. Tú cuando empiezas a pensar en videos generados por AI, te imaginas en esto. Y sale un video de Tom Cruise, claramente hecho en AI, que habla medio raro. O te imaginas esto y sale, ¿cómo se llama el de En Busca de la Felicidad, ese actor? Will Smith. Will Smith. Sale Will Smith, nuevamente también se cacha. Bueno, el problema es que tú no te has dado cuenta que todo este tiempo que me has estado viendo no es mi cara. Y le cambia la cara en el acto. Y tú lo miras y decís, ¿what? En verdad no me había dado cuenta que era una AI que me estaba hablando. Y de repente te dice, lo más dramático de todo esto es que esto me salió gratis. No necesité nada para hacer esto que te estoy mostrando. Entonces, hoy en día tenemos el problema, volviendo a lo anterior, de que la realidad que nos presentan va a ser maqueteada no solo a nivel de las cosas que nos presentan, sino a las personas que nos presentan y cómo nos las representan. Entonces, yo creo que se nos puede venir una ola de depresión más o menos importante a nivel generacional, porque te vas a empezar a exponer a estándares que son muy difíciles de medir. También, por ejemplo, un efecto que es muy famoso y muy conocido tiene que ver con los puntos de comparación. Si yo te digo a ti, JP, por favor, piensa en una persona que sea muy rica o muy famosa. Dime una persona cualquiera. Elon Musk. Elon Musk. Rico y famoso. Fácil, ¿no es cierto? Dime una persona muy pobre y muy poco famosa. Un nombre. Yo. No, pero ya dentro de... que no seas tú mismo, obvio. Es mucho más difícil hacer eso. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nuestra memoria y nuestra retina son mucho más fáciles de recordar las personas famosas o exitosas, ¿no es cierto? Entonces, ya tienes el problema de que nuestro cerebro viene funcionando de manera tal de que nos llama la atención lo que es famoso, rico, bonito, lo que sea. Es muy difícil conocer lo que está debajo tuyo y por lo tanto la empatía es muy difícil de crear hacia abajo, mucho más fácil de entenderla para arriba. Por lo tanto, ahora te va a empezar a parecer que toda la gente es fea, porque no se parecen a lo que tú ves en internet. Que toda la gente es gorda, porque no se ve todo lo que ves en internet. Que toda la gente es pobre, porque no se parece a lo que tienes en internet. ¿Y qué va a pasar cuando te mires al espejo? Vas a ser feo, gordo y pobre. Entonces, eso es lo que tenemos que un poco concientizar y nosotros como creadores, y qué rico que están haciendo este espacio, de que tenemos que hacer consciente a la gente de que esto es lo que está pasando. O sea, finalmente yo creo que guardando un poco las proporciones, pero uno va a tener que entrar a Instagram de la misma forma que uno va a ver Avengers al cine. Uno entiende que no es Thor, uno entiende que no es Tony Stark, uno entiende que no es la Viuda Negra, y uno ve y se divierte. Pero uno entiende que eso no es una realidad y uno entiende que eso no puedo aspirar a eso. No puedo aspirar a volar, no puedo aspirar a tener una armadura que me haga tirar rayos. No puedo aspirar a hacer... Sí, es triste, ok. Pero nos duele. Porque uno entiende que es ficción y uno entiende que es entretenimiento. Y yo creo que eso es un poco lo que va a tener que empezar a pasar cuando uno entra a redes sociales. Entender que lo que uno ve es entretenimiento, que lo que uno ve es ficción en muchos casos. Y quizás sí, va a haber una que otra cuenta que se salve que muestre realidad. Pero probablemente no sea la norma. Porque, como decís tú, no es fácil de recordar, no es catchy. Y por lo demás no es tan rentable de un punto a otro. Entonces yo creo que ese filtro es el que uno que va a tener que empezar a tener mentalmente. Y JB, hay un cambio social que ocurrió en los últimos 100 años que es increíble. Hace 150 años atrás, 1850, parte la fotografía, la versión más primitiva, y pasó algo que nunca había ocurrido en la historia. Que es que si tú, por ejemplo, matabas a alguien en el año 1600, la única forma de saberlo era que había habido alguien más que te había visto. Por lo tanto, las pruebas de las cosas eran confianza en la otra persona que estaba ahí, ¿no es cierto? Pero llega el año 1850, 1880, empieza a salir el video y la fotografía y ocurre algo que no existía antes, que es que podían haber evidencias tangibles, aunque tú no estuvieras ahí, de que las cosas son como creemos que son. Y avanzan los años y tú empiezas a decir, mira, aquí hay una fotografía de Nueva York. No necesito ir porque así es Nueva York. Pero empiezan a pasar los pequeños atisbos de lo que se venía y lo que llegó ahora. De que llega el hombre a la luna y la mitad de la gente dice, sí, llegó a la luna, pero la otra mitad de la gente dice, no, si es Kubrick haciendo esto en un set. Bueno, hoy tenemos una barrera inversa, que es que estamos regresando en el tiempo, en la historia,
Porque ahora la fotografía y el video ya no es evidencia de que algo es así. De la realidad. No es evidencia de que la realidad es así. Entonces pasa una cosa terrible que ya lo vimos en las elecciones pasadas con Trump, de que hay vídeos que se ven perfectamente realistas y no son de verdad, tanto de Trump como de Biden, y tú decís, ya no sé en qué confiar. Y aquí nuevamente volvemos un paso para atrás. Vamos a tener que empezar a crear un sistema, tal vez sea con blockchain, tal vez sea con peer review, que es revisión de pares, para poder empezar a distinguir qué es real y qué no. Porque si no, tu realidad que está construida, no puedes confiar en ella. Yo no puedo confiar en los videos que veo en la televisión, porque no sé si los manufacturaron. Yo no puedo saber si es que el atentado que ocurrió en tal lugar del cual hay un video corriendo es de verdad o no. No. La capacidad que tiene es increíble. Es increíble. El otro día, yo ahora, por demanda de ciertos clientes, por preguntas, yo me estaba metiendo un poco en inteligencia artificial, en ver qué cosas pasan. Yo estaba súper desconectado hace 3 semanas de esto, y realmente lo que tú decís, yo estoy impactado. Y conversaba con un amigo, el otro día estuvimos, no sé, 3, 4 horas tuiqueando parámetros, viendo qué hacer, si es que uno le pone más tolerancia, qué es lo que genera la imagen, muchas cosas. Estuvimos, digamos, dando prueba y error del tema. ¿Y están usando qué modelo? ¿Sora? Estábamos jugando Flux. ¿Ya? Flux y DeepSeek. Estábamos dándole una vuelta y yo me doy vuelta y le miro y le digo, ¿está bueno o ilegal? Tiene que haber algún tipo... Es que ley de eso no existe. Claro, y el chiste fue como, bueno, todavía no sale ni la ley de Uber. Es que lo que se puede hacer es una locura. Yo puedo poner a esa persona en absolutamente todos los escenarios que se te ocurran. Todos. Sin ningún tipo de decisión. Yo no estoy haciéndolo. Claro, ahí es donde hablábamos de esto de tener ética ahí, bueno, ¿cachai? Tu ética llegaste ahí nomás, ¿cachai? Pero lo que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, como la First Amendment, la primera, segunda, tercera enmienda de la Constitución, muchos fotógrafos y muchos videógrafos que graban a personas en la calle le dicen, oye, tú estás en un espacio público. Entonces no me puedes decir si te grabo o no. Te voy a grabar igual. Llama a los pagos, weón. Yo tengo este derecho y estos son mis derechos, así que yo te puedo grabar. Entonces lo que va a empezar a pasar es que, oye, si tú subiste alguna vez alguna foto o video digitalmente, ese es un espacio público. O sea, con el Instagram de alguien, yo ya... Es una locura. Y esa persona te va a empezar a decir, debido a que tú subiste esa weá en internet, jodiste, porque yo te puedo modificar. Ahora bien, la ley sí se ha metido, la ley de propiedad intelectual sí se ha metido en esto. Obviamente tú tienes propiedad de tus creaciones intelectuales, ya sean videos, fotos, lo que sea, tienes derechos de imagen, eso existe. Pero lo que no estamos conversando y que es la conversación que tenemos que tener en este podcast de creadores de contenidos es, si tú no tienes contenido todavía, quieres volverte un creador de contenido, te estás dando cuenta del peligro que significa, yo, Santiago, que tengo 2.500 videos en internet, de lo fácil que es recrear mi cara, de hacer un video 100% fácil, totalmente perfecto. Tú accediste a venir a este podcast por la buena onda. Tengo 1 hora tuya en alta definición, en 4K, hablando con buen... Yo puedo hacer que tú digáis lo que yo quiero. Sí, lo que sea. Entonces, yo lo encuentro muy... quizá, claro, peligroso. Yo creo que esa es la palabra, peligroso. Y esa es la pregunta para ustedes como productor audiovisual, como ¿cómo le advierten a sus clientes de que este es un riesgo real y que no todo es publicidad? También puede ser víctima de suplantación de identidad. Finalmente, soy yo, la recomendación viene de cerca, pero yo no voy a hacer mal uso de la imagen de mis clientes. Yo tengo completamente... O sea, finalmente yo digo, ok, vamos a tomar a esta persona que trabaja con nosotros, vamos a hacer fotos, vamos a entrenar un LoRa, y finalmente yo digo, ok, yo voy a hacer buen uso de esto y esto se va a quedar bajo 7 llaves en mi computador. Perfecto. Yo creo que es fuerte, porque finalmente, insisto, lo voy a decir una vez más, todos los escenarios se pueden hacer. Yo puedo hacer que tú estés en cualquier escenario. Una cosa que he estado pensando es cómo hacernos cargo nosotros de eso. Y se me había ocurrido como idea que es muy básica, pero tal vez uno debería, todo creador de contenido debiese tener
un espacio que maneje él mismo, entiéndase, por ejemplo, una página web, no Instagram, sino una página web, donde tú puedas desmentir cosas y decir, esto es de verdad, esto es de mentira. O todo lo que está aquí, Es de verdad, cualquier cosa que no, es de mentira. no lo pesquen. Nosotros hemos sido víctimas múltiples veces de cuentas falsas haciéndose pasar por nosotros. ¿Y gente estafada? Gente estafada con nuestro rostro. Yo he sido múltiples veces notificado por YouTube de que están usando mis videos para algo más. Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso no es lejano, hipotético. Mentira, a mí me ha pasado decenas de veces que hay Instagram con mi cara. Pero eso es antes de los videos con IA. No, por es eso antes te digo que de eso los- es peor ahora. Por eso te digo que ¿Cachai? eso ya era latente. Imagínate ahora Con la herramienta. voz de Santiago. Entonces yo creo que la gente, en especial de una generación específica, no entiende esto. Como que tú le explicáis como esto y va a decir como... Es gente que realmente piensa que el video es realidad. Entonces yo creo que no se va a venir una nueva ola de estafas. Se va a venir una nueva ola de estas cuentas falsas. Parte de la medida que hizo Instagram, y yo creo que lo hicieron porque también se venía, bueno, y también hicieron muchos billones de dólares con esto, fue el ticket oficial, que ahora tú tenés que comprar pero fíjate lo interesante, tú estás comprando una verificación. ¿Qué quieres de verdad? Pero estás comprando básicamente como, oye, soy yo, esto es real, y básicamente el algoritmo y la tecnología ha vuelto que esto sea tan fundamental que tenéis que pagarle a Meta, weón. Y vaya a tener que seguir pagándole por perpetuidad esta verificación, debido a que, como ustedes dicen, todas las cosas que están acá es Santiago real, en tu caso. Yo soy de verdad, no soy una IA. Y todas las cosas que No están sé, ¿eh? fuera son de mentira. Entonces, hay una red descentralizada que quiero mencionarla, se llama Nostr, que Nostr ocupa un mecanismo de billeteras. Básicamente no se puede cerrar, es muy difícil de cerrarla, parecido a Bitcoin. Y un poco nace porque Nostr dice, espérate, weón, ¿cuánta data de nosotros tiene Meta, weón? ¿Cuánta data tiene TikTok? Y un poco lo que... Meta me conoce mejor que yo mismo. Weón, y tú, si es que tú no puedes mover tus seguidores de Instagram a TikTok, por ejemplo, ¿cachai? Entonces lo que ellos están generando es como una red donde tus seguidores realmente sí son tuyos, o lo otro es, no sé, confiar ciegamente en Meta, confiar ciegamente en TikTok, pero no sé si esa es la solución real, weón. Lo que sí es relevante es que a todas estas tecnologías y a todos estos cambios tecnológicos, ya seas creador de contenido, ya tengas una empresa y quieras hacer la publicidad, tenéis que estar al tanto, weón. Nosotros tenemos que estar al tanto de la IA, y estas precauciones y estas advertencias hay que comunicárselas a los clientes. Hay que ser weón. cuidadoso finalmente. Ahora, lo triste de esto es que empiezas a crear un mundo donde lo correcto es desconfiar. Interesante lo que estamos, en lo que estamos trabajando en el mundo en el que estamos metidos. Tú, Santiago, ¿nos podís hablar de alguna herramienta de IA que ocupes? Tanto en tu Creo que trabajo. uso todas, digamos. Sí, tanto en tu trabajo como inclusive en la creación de contenido, ¿estás ocupando IA y de qué forma? En creación de contenido estoy usando varios modelos, digamos, pero sobre todo para la creación de guiones, pero no he dado el salto de crear cosas visuales. No he creado imágenes, no he creado videos, y ahí creo que estoy al debe. Ha sido un tema de falta de tiempo más que otra cosa. Pero creo que hay algo interesante, por ejemplo, que tú estás diciendo hace un rato, de que usar thumbnails con inteligencia artificial puede ser mejor incluso que los que uno hace a mano, que le salen medio feo, que no sé qué. Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Aún no sacamos el producto y pronto ahí lo vamos a sacar. Así que atentos. Porque también pensamos que es necesario. Y hay gente que no entiende mucho de estas herramientas. Ahí JP también lo está full en eso. Y nos estamos asesorando con una persona experta también en IA que también está como en eso. Pero no solo eso, los videos, por ejemplo. ¿Tú entrenarías tu voz? Igual lo encuentro interesante. ¿Y tu imagen? Sería torpe o ciego no hacerlo, porque ya no está dentro de mi control que alguien entrene una IA con mi voz. Ya soy parte del dominio público. Entonces, si pudiera entrenar una IA, que entiendo que Spotify lo está haciendo, para poder traducir, por ejemplo, mis episodios al inglés, Qué bueno. lo haría feliz, digamos.
De hecho, uno que lo está haciendo es Tim Ferriss, que es muy famoso, que está sacando su primer episodio en español. Qué espectáculo. Y ayer pasó una cosa que me llamó mucho la atención, que no sé si es una funcionalidad 100% nueva de Instagram, pero el canal oficial de la Fórmula 1, que es un canal que está en inglés, sacó una imagen que estaba en español. Y yo la miré y dije, qué extraño, este canal está 100% en inglés, a nivel global, ¿por qué están posteando en español? Y me puse a mirar los comentarios y efectivamente todos los pineados de arriba estaban en español. Pero empecé a hacer scroll hacia abajo porque tenía esta sospecha y empecé a encontrar comentarios en inglés. Entonces fue como, algo hicieron acá Te traduce solo. que se geolocalizó y le mostró el mismo post en español a una persona y en inglés a la otra. Entonces estoy seguro que tal vez no lo han anunciado, pero esto se viene. Vas a empezar a recibir el mismo contenido dependiendo del idioma en que estés en distintos lenguajes. Yo lo encuentro muy bueno porque de repente me pasa, creo que dijiste lo de Tim Ferriss, pero de repente me pasa que escucho, no sé, un podcast de Huberman Lab y quiero dárselo a alguien y no lo puedo. Y no hablan inglés. Y no hablan inglés, o quizás hablan. Pero digamos, escuchar 3 horas de inglés un poquito más técnico o de 2 personas conversando es un poco más complejo y no todo el mundo incluso lo va a tolerar. Porque puede ser que lo escuchen, pero oye, me aburro o me desconecto fácil. Y O me cuesta mucho. O me cuesta mucho. Pero que esté en español quizás quita una barrera. Y esos mensajes pueden ser más... Finalmente, el contenido que uno genera puede trascender más. Me parece súper interesante. Sí. Y aparte que una de las cosas que uno olvida es que el español, sí, tiene 500 millones de personas que lo hablan, pero el inglés es mundial. Sí, brutal. Entonces, poder nosotros como creadores de contenido en español llegar a audiencias en inglés, lo encuentro muy potente. Es una locura. Entonces, quizá un poco para ir cerrando este podcast, Santiago, ¿qué cosas vais a empezar a hacer en contenido y qué cosas le recomendaría a un creador pequeñito? Yo creo que lo que le recomendaría a un creador de contenido nuevo es ser sumamente estratégico en cómo graba y cuándo graba. ¿Por qué quiero decir eso? Porque lo que suele pasar al principio es que uno parte con la motivación, el entusiasmo, pero uno no se da cuenta que para ver verdadero éxito pasa tiempo, se demora, sobre todo si no tienes un equipo, no tienes nada, entonces desentusiasmarse es muy sencillo. Por lo tanto, el cómo grabas y el cuándo grabas tiene que volverse una elección intencional y que tiene que ser cómoda y con poca fricción. Tiene que ser un lugar que te guste, en un horario que no te molesten y que puedas bloquearlo. Porque lo contrario te va a pasar que vas a hacer 2 semanas de contenido, 3 semanas de contenido y vas a abandonar. Entonces, yo creo que el primer consejo es acostúmbrate que tienes que tener consistencia. Las personas que se hicieron virales en 2 meses son muy pocas. La gran mayoría de la gente se demora, todos nosotros lo sabemos, te demoras años en llegar a donde quieres llegar. Por lo tanto, parte por la lógica de haz algo que sea consistente y que sea sostenible en términos de creación de contenido. Y en términos de lo que voy a empezar a hacer ahora es lo que veníamos conversando, de intentar mejorar las narrativas. Estoy explorando el tema estoy haciendo mis primeros videos de YouTube, voy a llegar a 7.000 seguidores ahora, estamos recién partiendo. Y quiero probar contenido más de largo valor. De hecho, el lunes que me toca grabar, estoy preparando un video de YouTube que tiene un arco de investigación harto más profundo que los videos anteriores. Y voy a intentar que tenga un poquitito más de storytelling con un caso dramático, a ver cómo me va. Si me va pésimo, les cuento y fue todo un fracaso. Y si me va muy bien, la chuntamos. Excelente. Oye, entonces la mayor de la suerte de Santiago en ese proceso lo vamos a estar viendo. Vayan a las redes, Santiago va a estar abajo. Y también vayan a ver su podcast. Lo tiene un poco pausado, pero se está retomando eso. Ya saben, es una carrera larga de desgaste, hacer contenido. Y si necesitan ayuda, si quieren guía en cómo generar contenido, si quieren asesorías, si quieren espacios para grabar, ya saben, abajo están todas nuestras redes sociales. Pueden agendarnos una reunión por Calendly o ahí mismo está cuando está disponible el estudio, cuando no. Así que los esperamos. Muchas gracias. Chao, chao. Chau.